Primeramente tendremos que ir a la descripción, donde les dejaré el link para que descarguen este archivo comprimido. Pues lo vamos a extraer y dentro de la carpeta encontraremos dos carpetas, una llamada método 1 y la otra llamada Back2Exe Converter, que es para utilizarlo en el segundo método. Así que primero veremos el método 1. Abrimos la carpeta y tendría dos archivos, una carpeta que en este caso tiene el nombre del canal y un archivo .bat llamado datos. Y lo que haremos primeramente será pasar ambos archivos a una memoria USB que ya he conectado con anterioridad para crear la USB robadatos. Ahora, en el método 1, el hacker lo utilizaría cuando conecta el USB sin el dueño estar presente en el ordenador. Sería ejecutando el archivo datos.bat que enviaría cualquier información hacia la carpeta Detect USB en este caso. Vemos que ahora mismo la carpeta está vacía. Ahora veremos las entrañas de datos.bat. Así que le daremos clic derecho y escogeremos la opción editar. Y nos saldría un bloc de notas la siguiente información. Primeramente, todas las extensiones que copiaría para la carpeta, tales como asterisco PDF, .doc, JPG, entre muchos otros. Pero dichas extensiones se pueden cambiar, por ejemplo poniendo extensiones de video u otro tipo de archivo. Después tendríamos la letra o ruta desde donde el hacker va a extraer dicha información. En este caso está por defecto que extraiga desde el disco C, pero se puede cambiar para cualquier letra dependiendo del dispositivo que el hacker decida. Y por último, veríamos 3 veces repetida el nombre de la carpeta, que en este caso es el del canal, pero si el hacker decidiera cambiar el parámetro en este apartado, aquí en el archivo, también debería cambiar el nombre de la carpeta de igual manera. Ahora supongamos que la víctima no está en su ordenador. El hacker conecta su memoria robadatos ya creada con anterioridad y ejecuta datos.bat, dándole doble clic como cualquier archivo. Y los ficheros comenzarían a copiarse. Si paramos la copia y abrimos la carpeta, veríamos los archivos ya copiados sin problemas. Increíble. Ahora vamos a borrarlo todo para explicar el método número 2, que es un poco más complejo. En el método 2, el hacker es aún más listo e incluso es la víctima quien mismo autoextrae sus archivos personales para la memoria del hacker. Te explico. El método de preparación por parte del hacker sería el siguiente. Como ejemplo, he puesto una aplicación que ya vimos con anterioridad. En este caso es el Format Factory, pero puede ser un archivo .exe cualquiera. Lo primero que haría el hacker sería convertir datos.bat en una aplicación .exe. Para ello, iría a la carpeta que descargamos con anterioridad, el Back2Exe Converter. El programa se abre y se darían los 3 punticos y se escogería desde su memoria el archivo datos.bat. Y vería que dice que será convertido a .exe. Ahora se marcaría Invisible Application. Y después seguimos bajando hasta el final y le darías en compilar, esperando unos segundos hasta que se convierte en una aplicación. Recuerda que si te gusta el video puedes dejar tu like, suscribirte al canal con campanita y dejar un comentario valioso al finalizar del video.
Una vez finalizada la conversión del archivo .bat a .exe, se cierra la aplicación y ya se vería en la memoria el archivo datos.exe. Y el archivo datos.bat no nos sería más de utilidad, así que el hacker lo borraría para no confundirse. Ahora lo siguiente que se haría sería ocultar tanto la carpeta como el nuevo datos.exe, marcándolos y dando clic derecho. Se escogería en propiedades, marcando la opción oculto y dando en aceptar en 2 ocasiones. Y esto se haría porque el hacker conoce que la mayoría de Windows viene por defecto con los archivos ocultos para que no se muestren. Pero ahora para crear la USB rodadatos faltaría un último paso. Así que para mostrárselos voy a mostrar los datos una vez más. Ahora por último, el hacker crearía un autoextraíble de la aplicación, en este caso del Format Factory, mezclándola con la aplicación datos, de manera que cuando se extraiga el instalador de la aplicación, a la misma vez se estarían copiando los archivos a la carpeta de destino. ¿Y cómo el hacker lo haría? Bueno, primeramente marcaría las 2 aplicaciones y le daría clic derecho. Se deberá tener el WinRAR instalado para poder efectuar dicho método, escogiéndose la opción añadir al archivo. Luego a la derecha se escogería la opción crear archivo autoextraíble. Marcaría la pestaña superior que dice avanzado y a la derecha se le da clic en autoextraíble. Y en la próxima ventana escogería instalación, declarando el nombre de la aplicación que contenga el código de extracción, en este caso sería datos.exe. Finalmente se daría en aceptar en 2 ocasiones y se esperaría a que se cree el autoextraíble. Una vez el autoextraíble ya creado, ya el hacker podría borrar los archivos .exe. Lo que sí nunca borraría es la carpeta donde se guardan los archivos que se recopilen. Y como ya había dicho en Windows que viene por defecto con no mostrar los archivos y carpetas ocultos, solamente quedaría con el fichero autoextraíble de esta manera. Y es cuando el hacker le prestaría por un momento la USB a su víctima con la intención que se la devuelva, con el pretexto de mira el último software sobre cualquier tema o algo similar. Y la víctima, como no sabe, lo que normalmente hará será ejecutar el autoextraíble e instalar normalmente de esta manera. Pero lo que no sabe la víctima es que a la vez que ejecute el autoextraíble en la memoria, en vez de copiarlo para la PC, todos sus datos con las extensiones ya establecidas con anterioridad habrán sido copiados para una carpeta que no puede ver. Una vez que la víctima le devuelve la memoria al hacker, con su tranquilidad inmensa desocultaría la carpeta y vería, como estamos viendo nosotros ahora mismo, todos los datos extraídos de la PC de la víctima. Realmente es increíble lo que se puede hacer y lo que existe en este mundo. Este video es meramente educativo, repito,
que mi intención no es que lo hagan, sino que interioricen y tengan cuidado con su información personal. Como este es un canal de memorias USB, es un aporte de seguridad informática que no podía dejar pasar por alto. No olvides compartir el video en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel y ahora te dejaré estos videos que no te puedes perder.